¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este gran grupo multimedia. También gracias a las frecuencias del grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste y a las frecuencias de La Pantera. En casi toda la República Mexicana, en donde nos escuchen, muchísimas gracias. Centroamérica, el Caribe y parte de los Estados Unidos, les agradecemos enormemente su confianza, su compañía, su participación. Recuerden hashtag Voces del Periodista. Estamos aquí con el maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México. Gracias porque están con nosotros. Está con nosotros el maestro Juan Bautista, también directivo del Club de Periodistas de México, parte fundamental de Voces del Periodista, y son ambos jurados calificadores del certamen nacional e internacional del periodismo, son parte del jurado. Gracias, querido ingeniero Gustavo Melara, gracias Milton Partida, don Daniel Gutiérrez Morano, don David Hernández, gracias, que dije Víctor Melara, ¿no? Que dije algo mal. Gustavo, Víctor Melara. Gracias, Jonathan, querido. Y bueno, pues muchísimas gracias a ustedes, amigos. Un privilegio estar con ustedes, recordar precisamente este aniversario de la Revolución Mexicana. ¿Cómo estamos? Si hacemos paralelismos no estaremos muy bien parados, queridos amigos. Antes teníamos infraestructura, esos ferrocarriles nacionales de México, eso que fue parte de la circulación de las venas, digamos, de la Revolución Mexicana, ¿dónde están ahora? Y tantas otras cosas, pero está el entusiasmo y está una cuestión social muy importante de la que nos dimos cuenta, de la que estamos orgullosos los mexicanos y desgraciadamente que causó tanto dolor. Es esta sociedad civil organizada, la que le tocó directo el 19 de septiembre, el 7 y el 19 de septiembre, pero en este caso vamos a tocar y ya vamos a seguir con lo que prometimos, que son historias y dejar la voz para que modestamente como nosotros podamos contribuir a que esas voces sean escuchadas, a que no dejemos el tema. Esto es mucho más que una noticia, como lo digo, es una realidad difícil y hay que tocarla. Así es que yo quiero agradecer enormemente a vecinos del multifamiliar Tlalpan, Juan Pablo Guerrero Cantera, muchísimas gracias Juan Pablo, te agradecemos enormemente estar aquí, ya igual a Yesgova Munguía Pérez, gracias Yesgova, linda por estar acá. De Villa Centroamericana, de la delegación Tlalpan, gracias a Orquídea Ramírez. Tláhuac, perdónenme, Tláhuac. Villa Centroamericana, delegación Tláhuac. Gracias a Orquídea Linda y gracias a Stephanie Ramírez. Ambas, Orquídea Ramírez y Stephanie Ramírez. Muchísimas gracias y a ustedes. Maestro Jorge Santa Cruz, antes de irnos al corte, los encabezados de Voces del Periodista Diario, ¿qué nos compartes, querido maestro, en estas historias, en estos momentos de la historia en el que, como decía yo, no estamos muy bien parados si hacemos paralelismos y comparativos de la época en que se gestó, que es que dio inicio la Revolución Mexicana? Así es, Celeste, sugerimos entrar a vocesdelperiodista.mx y leer dos especiales. Uno titulado El sexenio del empleo, puntos suspensivos de mala calidad. Un estudio hecho por el Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey, donde se revela que efectivamente se han creado muchísimos empleos, más que en otras administraciones, pero que están mal pagados. Hay otro material especial en vocesdelperiodista.mx que se titula Radiografía de la servidumbre y el trabajo forzado en México. En casi todo el país, servidumbre y trabajo forzado. Celeste, por otro lado, la Confederación Patronal de la República Mexicana pidió al presidente Enrique Peña Nieto revisar el modelo de combate a la inseguridad. Y por último, he de comentarte que Google relegará las noticias de Sputnik y de RT. Resulta que Eric Schmidt, presidente ejecutivo de Alphabet, la empresa matriz de Google, ha anunciado que la compañía diseñará algoritmos específicos para esconder los contenidos de los medios rusos, RT y Sputnik. Bueno, pues qué mayor ejemplo
de censura que esto, y entonces pues yo no sé si hay otras alternativas, y debe de haber, pero digamos que nos estemos acostumbrando y que nos acostumbremos. Qué ejemplo de Google, qué mal ejemplo, qué vergüenza de esto que nos estás informando, porque eso es ir contra la pluralidad. Y eso quiere decir que les da mucho miedo. Y entonces Google, ¿a qué intereses representa? A la comunicación no, porque si está vetando medios que dan información alternativa, que hoy más que nunca nos damos cuenta de lo necesario que son. Vivimos lo que pasó en Rusia, la guerra de mentiras, y tras toda esa guerra de mentiras, un pueblo valiente que defendió su tierra, su nación. Vamos a un corte y no tardamos. Gracias. Qué vergüenza. ¿Cómo ven? Voces del Periodista. Claro. No les van a impedir entrar, pero los van a poner hasta el final. O sea, se supone que los buscadores están hasta arriba, aquellos que son más solicitados. Claro. Aunque sean muy solicitados, los van a... ¿Viste tu negocio? No, los notarios cobran casi lo mismo. ¿Cómo vamos a poder ver para ubicarnos? Lo más probable es que entremos entonces a una guerra de buscadores, o sea, que Rusia Claro, va a cree los generar. suyos, que Claro, China cree claro, los suyos. claro, así debe de ser. Qué barbaridad, así debe de ser, exactamente. Los chinos sí ponen los suyos, pero Google es más grande. Bueno, Google es el que Sí, se pero supone. tenemos que aprender, amigos, así como se toman diferentes vías ciudadanas y que va uno de poco a poco, porque esto es increíble. Es un asalto en despoblado a la pluralidad, esto que anunció Google. Es una vergüenza, que hay que aprender los diferentes caminos. Que sepamos, queridos amigos, como en todo, que no solamente están las autopistas, porque así nos enseñan y creen que así debemos de pensar. Nos ponen autopistas y solamente por aquí debes de transitar. No, hay veredas, hay muchas veredas, y además debemos de abrir camino. Es una de las situaciones. Marque usted el horario de oficina 5512-5638. Continuamos. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista, aquí en ABC Radio de Organización Editorial Mexicana, a las 7:60 de AM, en Grupo Radio Turquesa y en las frecuencias de La Pantera. Bueno, bien decía el maestro Jorge Santa Cruz, y lo comentábamos en el corte, hay que buscar alternativas. Si Google no respeta la pluralidad y la libertad de expresión, habrá otros buscadores y nos vamos a tener que acostumbrar, y esto en buena hora, porque en momentos así es cuando cambia la historia, cuando nos demos cuenta y nos rebelemos y empecemos a buscar otros caminos. Y eso es lo que va a pasar con Google. Nos damos cuenta abiertamente boicoteando muchas cosas, ¿no? Muchas cuestiones, y por todo esto que se reveló también de cómo participaron y participan en la censura y en el espionaje. Entonces hay que buscar otras alternativas, queridos amigos. Maestro Juan Bautista, muchísimas gracias. Y en este seguimiento que se está dando desde Voces del Periodista y de tu mano, además de un estupendo reportaje que hiciste y que se va a subir junto con este programa en YouTube, ustedes van a poder ver ahí el link para que vean un video que hizo el maestro Juan Bautista y que hizo esta Mayra Bautista Neumann, y el muchacho, el editor, León Landazuri. Exactamente. Perdón. Ahora, ¿qué sucede? Este video tiene la particularidad, como debe de ser un trabajo de comunicación, que más allá de los datos que da, nos lleva a uno de tantos espacios y una de tantas realidades que se están viviendo. Nos pone en la realidad de una persona que salió en la mañana y ya no pudo regresar a su casa. Su casa está ahí, está apuntalada, es peligrosísimo entrar, y todo lo que hay alrededor y las dificultades que tienen, aparte de la propia tragedia, todos los obstáculos y la falta de atención que tienen. Así es que, maestro Juan Bautista, les decimos a nuestros queridos amigos que busquen ahora en el link que se suba a YouTube del programa Voces del Periodista. Ahí vamos a pegar el link, don Jonathan Álvarez lo va a hacer, el link de tu trabajo, de tu testimonio, que lo agradecemos muchísimo, maestro Juan Bautista. Sí. Adelante, si fueras tan gentil. Gracias, Celeste. Pues dándole seguimiento a la instrucción periodística de la semana pasada, y como es un tema permanente, el caso
las familias que fueron devastadas, que están en una lucha permanente por recuperar, en primer lugar, la vida, rehacer su entorno y organizarse políticamente, que esa es la parte más complicada, porque mucha de esta gente pues tenía una vida quizá más de análisis, más sedentaria, más local, poco interactuaba con los vecinos. Hoy el movimiento que se está generando, Celeste, amigos, Jorge, es un movimiento social importante de demandas netamente del hábitat por el asunto de la vida. Entonces, el testimonio de nuestros amigos de Calzada del Hueso 713 recupera ese testimonio, pero lo mismo estaba pasando en otras partes de la ciudad. Tenemos el caso de Tlalpan, el caso de Tláhuac, el caso de Iztapalapa, por ejemplo. No hay un recuento todavía, eso es muy importante, no hay un recuento oficial. No hay todavía muchas estructuras que no colapsaron en su momento, que no se vieron fracturadas, pero al paso de los días, van cerca de 12,000 réplicas más los otros temblores, están haciendo que esas estructuras se muevan y sean inhabitables. Entonces, hoy nos acompañan aquí en el estudio, como bien lo anuncié desde el principio, nuestros amigos de Calzada del Tlalpan y también de Tláhuac, quienes se manifestaron ya públicamente por las calles de la ciudad el día de ayer. Hay una demanda muy específica, primero por el asunto de un rechazo al endeudamiento, lo cual están en todo su derecho y en toda su razón, les asiste la razón y la lógica. Segundo, los tiempos. No se puede ser peticionario todo el tiempo porque así como hoy acaba de entrar el invierno con esta frialdad, así va a tratar el clima a nuestros vecinos y a los mismos vecinos. Y otro asunto, estamos en un punto del gobierno de transición. Los que estaban gobernando ya se van y se van de candidatos y, como dicen, dejan colgarle la brocha a muchas solicitudes, muchas presencias. Será mi primer comentario, Celeste, en relación a todo esto que se está formando. Me decían que si el movimiento era político, yo les decía, estamos asistiendo, y así lo tengo que decir, al nacimiento de un movimiento social único, heterogéneo, con muchas particularidades, donde afortunadamente hasta el momento no están los partidos políticos ni sindicatos nacionales de otras características. Es un movimiento legítimo y que surge de las entrañas de la tierra con una demanda social, y hoy estos actores políticos, jóvenes, profesionistas, amas de casa, escritores, periodistas que están al frente de estos movimientos, muchas mujeres, hoy están aquí en el estudio con nosotros. Jorge, Celeste. Muy importante, y les agradecemos enormemente, y en lo que podamos ser de utilidad, estamos a sus órdenes. Maestro Jorge Santa Cruz. Un comentario muy breve. Decía Juan Bautista hace un momento que en este movimiento, que este es un movimiento legítimo en el que no están partidos políticos y sindicatos. O sea, ¿qué es lo que supongo quisiste decir, Juan? Que los partidos ensucian las iniciativas ciudadanas, les quitan legitimidad. Es lo que yo supongo, ¿no? Desgraciadamente así es un movimiento que surge por la necesidad, por el deseo de organizarse, y no viene, en primer lugar, porque los partidos políticos que pudieran abanderar esto son los que gobiernan las entidades. Y no vemos en este momento a la gente de los partidos políticos, no se pueden abstraer de una ideología para gobernar, porque así está la geografía distribuida. Los que están gobernando en este momento, y tenemos que decirlos ahí en ese sentido, las delegaciones del PAN, las delegaciones del PRI, las delegaciones del PRD, son las que están gobernando, incluso, lo tenemos que decir también, incluso de Morena, son los que están gobernando. Hoy ellos tienen que resolver este problema y no han dado una fe fehaciente, si valga la expresión, de querer y tener soluciones francamente robustecidas. Por de ahí la existencia y el surgimiento de un movimiento de esta naturaleza. Y es que, Celeste, Juan, amigos, hay una cosa que es muy clara. Los políticos, la mayoría de ellos en nuestro país, están en su burbuja, están en su mundo, tienen sus propias canonjías y están divorciados
de la realidad social. Si uno de esos políticos o una de esas mujeres políticas accediese a vivir una semana, No lo creo. una semana en condiciones de marginación, como quedaron nuestros compatriotas, quizás, tal vez, su ideología cambiara. Bueno, no su ideología, su forma de pensar cambiara. Pero como no van a acceder, Celeste, lo vemos muy complicado. Aquí es una estupenda propuesta. Fíjense que hace mucho tiempo, yo creo que unos 10 años, 11 años, a un joven, me parece que de Aguascalientes, hizo un experimento así en Aguascalientes y llamó mucho la atención, incluso se le dio un reconocimiento por esto, porque invitó a los diputados, cuando estaba esa cosa del Big Brother y todo este rollo, bueno, que se fueran a vivir a una casa, como vive la gente normal o gente humilde, y que tiene que ver sobre lo que ellos van a legislar. Entonces, es una situación perfecta. Y desde aquí convocamos a ver quién se anima de los diputados a vivir en la realidad que se está viviendo estos seres humanos mexicanos valientes y maravillosos que están esperándose a ver qué van a legislar y que además no se tiene un resolutivo y un accionar como debe de ser. Entonces, y digo por qué que se debe de legislar, porque hay cosas que no se habían previsto, que algunas cosas que están pues no se elaboran y no se encaminan como debe de ser. Y hay muchos faltantes, entonces hay responsables y yo creo que estas faltas tremendas ahora en la atención, en ver que se cumpla con la ley, en lo que esté en la Carta Magna, como es el derecho a la vivienda, como son tantas cosas, ¿por qué no está pasando así? Así es que vamos a ver quiénes se animan y deberían de ser varios a que se vayan a convivir y a vivir en situaciones iguales, porque tal parece que si no les pasa a ellos, no les pasa nada, y como hay muchos que no tienen esa sensibilidad de haber sufrido o esa capacidad de empatía, entonces está del cocol, porque entonces no tienen nada que ver, son realidades diferentes a con quienes dicen que representan. Maestro Jorge Santa Cruz. Así es, Celeste, a que si llega la noche y la tienda de campaña no es suficiente para mitigar el frío y las personas se tienen que aguantar, o que transcurre la madrugada de que llegan las primeras horas de la mañana que se tienen que bañar y no hay agua, ¿no? No hay agua ni siquiera para el hervir un biberón al bebé, aunque hay muchos ya biberones desechables, para rasurarse en caso de las personas, y que todavía se la pasan diciendo mentiras en la Asamblea Legislativa, en el gobierno del Distrito Federal, etcétera, en el sentido de que no se pretende endeudar con las nuevas viviendas a los damnificados. Exactamente. Esto sabemos y vamos a dar seguimiento. ¿Qué pasó con los dineros? ¿Hay donativos? O sea, ¿por qué se está queriendo otorgar créditos? ¿Por qué créditos? O sea, son muchas cosas, maestro Jorge Santa Cruz, maestro Juan Bautista, a las que hay que dar seguimiento. Y bien es cierto también, y como lo comentaba la semana pasada el maestro Juan Bautista, simplemente el hecho de no estar en tu casa, son más gastos en comida, te tienes que transportar de manera diferente muchas de las veces, ¿no? En cuanto a tu zona de estancia, y quienes estén en carpas o en estas circunstancias, que igual se vayan. O sea, este tipo igual de situaciones lo deben de ver. Ahora, ¿quiénes legislaron y se les ocurrió la brillantísima idea, y aquí lo hemos estado diciendo desde un principio, de que los señores que supervisan los edificios sean pagados por los mismos a los que supervisan? ¿Quiénes? Responsables, amigos. Vamos a un corte y no tardamos. Gracias. Está usted escuchando. Ahorita regresamos, chiquitos, para que ya nos digan lo que quieran, ¿eh?
Perdón, ¿Tú es que tienes por ahí el comunicado? el agua del maestro Tengo un digital. no tiene azúcar, por eso viene diferente. No hay problema que grabe, digo. No, chiquita, ¿Pero no, por no, qué? no, no, no. Digo, por cualquier. No, chiquita, con gusto y en lo que podamos. Y mira, lo que estamos viendo acá, ahorita como pues hay tanta cosa de partidos y eso, no se dejen agarrar por ningún partido. Y ¿sabes qué? Únanse. ¿Ya lo tienes? Únanse porque tienen muchos factores de denominación, o sea, muchos denominadores comunes con otras personas. Muchos. Para reenviarse. Entonces, por ejemplo, eso de los créditos, todo eso tienen que ver. Porque vino aquí una señora la semana pasada que decía que no del Infonavit, ¿no? O sea, cosas así Sí. que pueden ser situaciones parecidas. Perdón, es que el maestro no toma azúcar y está diferente su agua de limón. Tiene perejil y pepino para ahorita para el frío. Les hace bien. Está muy rica. Qué bueno, gracias, qué bueno que les gustó. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros ABC Radio Grupo Radio Turquesa y las frecuencias de la Pantera, hashtag Voces del Periodista. Queridos amigos, estamos con los vecinos del multifamiliar en Tlalpan, Juan Pablo Guerrero Cantera, que te agradecemos enormemente porque también sabemos del vínculo y del apoyo al maestro Juan Bautista. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Gracias a Yesgova Munguía Pérez también, chiquita linda. Muchísimas gracias por estar aquí. Y ahora, ya no me equivoco, que es de Tláhuac. Nuestros amigos de Villa Centroamericana, que está en la delegación Tláhuac, Orquídea Ramírez y Stephanie Ramírez. Ellos representan un buen grupo de vecinos y que están en este tipo de circunstancias. Así es que, pues, ¿qué pasa con ustedes, querido Juan Pablo Guerrero? Pues buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad del espacio, un saludo a la audiencia, a todos quienes nos escuchan. Pues sí, efectivamente hemos venido con gran esfuerzo desde el 19 de septiembre, la fecha de la contingencia. Hemos venido intentando organizarnos a raíz de todo lo que pasó, lo que conocemos todavía a 2 meses en la Ciudad de México. Es evidente. Son evidentes los estragos que causó el sismo del 19 de septiembre. Nuestra intención, la oportunidad de organizarnos la vimos ante el vacío mostrado por autoridades de todos los niveles de gobierno que desde las primeras horas de la contingencia mostraron ineficacia hasta en los aspectos más mínimos como el tráfico. Todos fuimos testigos de que los franeleros fueron los que tuvieron que entrar a gestionar el tráfico, el transporte, las propias tareas del rescate. En el caso del multifamiliar Tlalpan, a 48 horas aproximadamente del siniestro empezamos a organizarnos e hicimos una asamblea emergente para ver cómo lo íbamos a hacer, para atender primero pues las cuestiones más urgentes que eran del rescate. En el multifamiliar Tlalpan hay 10 edificios, uno de ellos colapsó, el 1C. Desgraciadamente perdieron la vida 9 de nuestros vecinas y vecinos. Los cuerpos de rescate nacionales e internacionales lograron rescatar a 18 personas de ese edificio colapsado. Pero mientras se desarrollaban las tareas de rescate, empezamos a ver situaciones raras al interior de la unidad, que incluso sufrimos saqueo de departamentos y un total descontrol de la zona. Entonces, como vecinos nos tuvimos que organizar de forma emergente y así surgió la Asamblea de Vecinos del Multifamiliar Tlalpan, que se creó para coordinar estas tareas que dejó el sismo y pues intentar con nuestros propios medios llenar los vacíos que existían, porque pues evidentemente las primeras guardias que hacíamos nosotros para la seguridad de nuestros edificios eran con una bote de pintura y una cobija para aguantar el frío. Fuimos improvisando campamentos poco a poquito. La solidaridad, nunca nos vamos a cansar de decirlo, fue impresionante, fue desbordada. La fecha todavía se sigue manifestando en nuestros campamentos, pero pues al ver que
pues no nos hacían caso, decidimos organizarnos y alzar la voz. Empezamos a convocar a conferencias de prensa, empezamos a denunciar nuestra situación, empezamos a evidenciar que ya habían pasado muchas horas, días e incluso semanas del sismo y no había dictámenes certificados, sellados por alguna autoridad sobre el estado de nuestros inmuebles. Entonces eso pues lo denunciamos. Y a raíz de que en el multifamiliar Tlalpan empezó a crecer nuestra organización, muchos predios se empezaron a acercar con nosotros para unir fuerzas y así... Muy bien. Así convocamos a una primera reunión el 4 de noviembre en la que fueron el multifamiliar Tlalpan más de 20 predios afectados de las delegaciones de Xochimilco, Tláhuac, Coyoacán, Benito Juárez, Iztapalapa, de 20 predios. Y entonces empezamos a ver que pues mucha gente en la Ciudad de México comparte nuestra misma problemática. Sí. No hay dictámenes. Es sorprendente que a la fecha hay predios que ni siquiera cuentan con la cédula posísmica, que se supone que es la que se entrega luego de una evaluación rápida visual después de un siniestro, como el sismo. Entonces hay predios que a la fecha no la tienen. Hay predios que les cambian el dictamen, primero les dicen que es habitable, luego les dicen que no, que está en amarillo, luego les dicen que no, que está en rojo y los vuelven a cambiar. Entonces, todas esas irregularidades que se han mostrado nos han llevado a organizarnos. Y el sábado pasado hicimos el primer encuentro de damnificados de la Ciudad de México en el que ya acudimos 70 zonas afectadas por el terremoto. Y evidentemente la misma problemática. O sea que ni siquiera tienen ese dictamen muchos de ustedes. Muchos de los predios no los tienen. Exacto. Yesgova Munguía Pérez, también de Tlalpan, de multifamiliar Tlalpan. ¿Qué nos haces? Gracias, Celeste. Pues primero les quiero agradecer por habernos invitado al programa. Para nosotros es un honor estar aquí el día de hoy. Y como ya mencionó Juan Pablo, estamos eternamente agradecidos con todas las personas que se han solidarizado con nosotros. Creo que la ayuda de los civiles ha estado incondicional desde el principio y eso es algo que nunca se los vamos a terminar de pagar. Sí, en efecto, ha sido un proceso muy largo, muy desgastante, como bien mencionaban, el retomar la cotidianidad después de un punto de desastre. Yo creo que es algo que no estamos como acostumbrados, no sabemos cómo reaccionar ante este periodo de post-sismo. Es muy fácil decir, pues hay que salir adelante, la vida sigue, pero no, la vida no ha seguido igual para todos. El perder un patrimonio es algo muy duro, es algo muy fuerte y es aún más complicado cuando no tienes apoyo por parte de un gobierno. La falta de dictamen es algo que entorpece todavía más el proceso de salir adelante y hay en el multifamiliar un edificio que está muy dañado, está en zona de riesgo como lo cataloga el semáforo, que es rojo, y no hemos tenido ninguna resolución también por parte del gobierno acerca de ese edificio. Otros 5 se encuentran en estado que no nos han dado ni siquiera una cédula que nos informe cómo se encuentran esos edificios. Y así puedo seguir contándoles historias de todo lo que ha pasado, pero más allá de la parte como técnica, la parte social es algo que también es como muy importante. La falta de empatía por parte de las autoridades ante la seguridad y las instalaciones en cuestión de salubridad es algo que también está en decadencia. Nosotros estamos acostumbrados a un baño limpio, a tener un lugar donde bañarnos, a comida sana, y eso es algo que cada vez es menos, y pues es desesperante porque no queremos en unos meses tener edificios abandonados por todos lados, no queremos en unos meses pasar y que la gente siga viviendo en campamentos. Recordemos que la falta de salubridad lleva epidemias y pues así se vuelven problemas más grandes. Pues muy interesante todos estos planteamientos, maestro Juan Bautista, y para también ahorita pasar el micrófono a nuestras queridas amigas de Villa Centroamericana de la Delegación Tláhuac,
¿Qué nos compartes y qué nos comentas? Tú que has estado investigando todo esto, ¿cómo hay puntos, y lo hemos dicho, queridos amigos, hay denominadores comunes en las diferentes realidades que hemos visto? Claro que hay a atender particularidades, ¿no? De qué pasa en algunos de los lugares con las pequeñas diferencias, pero nos damos cuenta que hay algunas constantes, ¿no? Sí, dentro de lo homogéneo que puede ser la condición de damnificado, Celeste, encontramos que hay varias, yo me atrevería a decirlo, varias categorías. Están los vecinos donde se colapsaron los edificios, ese es uno. Están los vecinos que tuvieron su casa propia y que se colapsó. Están los vecinos, como en el caso de nuestros amigos de Tlalpan, que viven en conjuntos habitacionales y se colapsaron. Entonces el predio no es de ellos, sino es de un conjunto del hábitat donde hay que ponerse de acuerdo. Y tenemos ahora también otra serie de damnificados que son los que siguen trabajando, los que siguen cobrando, pero no trabajan porque no pueden entrar también a sus centros laborales porque quedaron afectados y no son reubicados. O sea, hay varios momentos. Y tenemos otra característica. En el caso de la zona urbana, digamos que aquí el suelo se movió tan fuerte, esa furia de la naturaleza nos pegó a muchos y desdichó en la vida personal a otros, pero en la parte de Tláhuac que ahorita nos van a contar nuestras amigas, el suelo se abrió. Entonces tenemos otra serie de damnificados que es la parte rural de la ciudad, donde la tierra se abrió y no se va a poder volver a construir. Ahí hay que hacer una migración total a otra parte de la ciudad. Hoy nos decían otros amigos que ya a la ciudad de Chihuahua llegó el primer contingente de 40 familias huyendo de la ciudad para instalarse en Coahuila. Había que seguir ese caso, por ejemplo, pero entonces tenemos que hay un abanico, si se me puede permitir la expresión, de perfiles distintos, solicitudes distintas, y no vemos todavía un diagnóstico real, cercano y sobre todo concreto. Celeste. Muchísimas gracias, maestro Juan Bautista. Yo quisiera, vamos a ir a un corte, pero vamos a ir aprovechando el espacio en lo que podamos serles de utilidad. Orquídea Ramírez, Stephanie Ramírez, chiquitas lindas, ¿qué nos pueden ir comentando de lo que pasa en Villa Centroamericana, en la delegación Tláhuac? Bueno, buenas tardes. Aquí pasa algo muy, muy importante en la zona de Tláhuac, es de que antes eran sembradíos. Entonces toda esa zona es una zona de sembradíos donde había mucha agua. Entonces al parecer los mantos acuíferos están secando y hay sequedad en la tierra. Eso está provocando los hundimientos de muchas viviendas. En el caso del edificio en donde yo habito, que es en la Villa Centroamericana, Condominio 20G, ahí se están hundiendo los departamentos, los pisos de las recámaras, todo está hacia abajo. Las grietas pasan por debajo del edificio donde nosotros estamos. Ha sido igual una parte muy, muy difícil el de un día para otro estar en la calle, prácticamente en el estacionamiento de la unidad, ¿no? Si no ha sido por los vecinos que se han acercado a nosotros, nos han dado o nos han brindado el apoyo también, no sabemos qué íbamos a hacer, porque aparentemente esta situación... Sí, nada más para concretar, porque vamos al corte y regresamos contigo, chiquita linda. Termina tu frase. Bueno, ya no ahorita, recuerdo. Ok, sí, mejor vamos al corte. Vamos al corte. Bueno, aquí Orquídea y Stephanie Ramírez nos mandan al corte. No tardamos, queridos amigos. Gracias, chiquitas lindas. Fíjate que es bien interesante lo que están diciendo. Independientemente de todo, como dice el maestro Juan Bautista, son diferentes realidades. Y hay otra también de como por el exceso de extracción de agua, cómo se ha ido Ay, perdón, es que no he mandado al corte, ¿verdad? Perdón, queridos amigos, vamos a un corte.
Y enseguida regresamos. Sí, enseguida, es que sí mandé al corte, que había mandado al Yo corte. escuché que ya. Sí, Ellas sí mandé al corte. Sí. Sí, Me ¿no? mandó 2 veces. No, es que eso sí. pero sí lo digo. Pero bueno, un poquito de me seguí. hablar en público. Perdón, ingeniero querido. ¿Cuál le apachurro acá para que me oiga? Ahorita Ingeniero, pasa otra vez ¿me escuchas? para que tengas la... Mira, unos 20 Me mandas al segunditos, corte. porque una amiguita que está medio tristona, hoy es su cumpleaños y para darle ¿tendrás unas mañanitas? ¿Sí? Oye, el cumpleaños de la Maylis hoy. Ah, ¿también? Bueno, pues ahorita doble Esa cumpleaños. ya es su... en la casa de su mamá. Está usted escuchando Y ya para Voces grabar del el Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Marca usted en horarios de oficina. Y yo me podía seguir. 12 5638. Continuamos. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en ABC Radio, en Grupo Radio Turquesa, las frecuencias de la Pantera. Y esto que escuchamos, además de este maravilloso aniversario de la Revolución Mexicana, bueno, pues hay dos mujeres revolucionarias en su manera. Por ejemplo, nuestra queridísima Mayra Bautista Neumann. Sí. Hoy es su cumpleaños. Sí, un también. abrazo cariñoso, Mayra, extraordinaria artista de la lente. Y yo quiero mandar un saludo también a nombre de todos nosotros, a mi queridísima Licha Montaño. Queridísima Licha, te queremos mucho. Eres alguien muy importante para todos nosotros y te mandamos un abrazo, todo nuestro cariño. Y a todos aquellos que estén cumpliendo año santo o lo que sea, unas felicitaciones. Y a todo aquel que esté un poquito apesadumbrado, lo que sea, un apapacho. Siempre se necesita un apapacho, de todo corazón. Y bueno, vamos a retomar con nuestras queridas amigas, precisamente de Villa Centroamericana de la Delegación Tláhuac, que nos estabas comentando de esta realidad de lo que ustedes están viviendo. Sí, exactamente. Adelante. Bueno, mira, han ido varios voluntarios, geólogos, a revisar el predio y pues nos dicen que no es habitable, muchas veces nos dicen que sí es habitable. Había habido un DRO, ha dicho que sí se puede reconstruir, pero a ciencia cierta no tenemos un estudio de suelo amparado por un DRO que efectivamente nos diga si podemos habitar, si se va a reconstruir, si nos van a reubicar o cuál va a ser la acción a tomar en este caso. Entonces es muy importante que nos digan, ¿no? Saber en dónde es que todavía estamos parados y qué es lo que va a pasar con esa propiedad, porque a fin de cuentas es un esfuerzo de todos los vecinos. Son 8 familias las que están en nuestro edificio, el 20G, y pues no podemos continuar así. Han pasado 2 meses después del sismo y no tenemos el dictamen oficial que nos diga esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a suceder, se va a reconstruir, se va a demoler, se van a reubicar. Y obviamente pues estamos en contra de los créditos, porque pues es una burla para todos, ¿no? En contra de los créditos. En contra de los créditos. Claro que sí. Y bueno, igual estamos en los campamentos, fuera en el estacionamiento, viviendo una situación también muy complicada y muy difícil, porque pues hay asaltos, se han ido nos quitaron todo el cobre de los departamentos y se lo llevaron, ¿no? Entonces ha habido saqueos también a otros departamentos, porque después del sismo nos quedamos 3 días sin luz. Y no ha habido un apoyo de vigilancia ni nada. No, por parte de las autoridades no. Al principio sí hicieron brigadas de los vecinos, bueno, vigilando los puntos de acceso para que no hubiera saqueos, pero aún así se hicieron saqueos a departamentos, aún así hubo gente que estuvieron asaltando y aún así nunca recibimos el apoyo por parte de las autoridades. Ok. ¿Orquídea? Estefan. Okay. Escuchamos a Orquídea Ramírez y ahora Estefan y Linda, ¿qué nos compartes?
Pues como comenta Orki, pues sí, el caso de Tláhuac es como una peculiaridad, ¿no? Por el tipo de suelo en el que estamos viviendo. Entonces, pues lo que ella comenta es realidad, ¿no? Que pues no tenemos la certeza de saber en dónde estamos parados. Por ejemplo, la Villa Centroamericana es una unidad habitacional también, entonces es un conjunto como de 500 departamentos, 500 edificios, perdón, con muchísimas familias adentro. Entonces, no solo, bueno, en esta ocasión nuestros edificios fueron los que están dañados, ¿no? Como unos 4 o 5 se dañaron, pero en realidad no sabemos abajo de los demás cómo esté. Entonces, las calles se están hundiendo, hay grietas en todos lados, no se podía pasar. También después del sismo, pues la contingencia fue muy grave, ¿no? Porque las vías de acceso se cerraron, entonces pues no podían pasar nos quedamos sin agua, no podían pasar pipas de agua, se empezó a acabar el gas, tampoco, por ejemplo, patrullas y seguridad, pues no teníamos, los vecinos no podían pasar en su coche. Entonces es un caso muy peculiar, ¿no? Porque no solo son los edificios que están dañados, es toda la unidad. Exactamente. Aquí es muy importante y lo hemos comentado, hay que estar alerta. Fíjense, amigos, cómo esto es un trabajo multidisciplinario. La parte de mapa, digamos, ¿cómo se llama? Mapa de riesgo. Mapa de riesgo, mapa nacional de riesgo. Así es. Que vamos a procurar tener la entrevista con quien hizo este mapa, precisamente con una mujer, con la especialista que hizo este mapa, para que nos explique y cómo podemos tener acceso nosotros para ver cuál es el estado del subsuelo de donde está nuestra vivienda, nuestro lugar de trabajo, nuestro centro educativo, en fin, cualquier lugar, digamos, aquí en el pues donde haya habido un fenómeno de esta categoría. Maestro Jorge Santa Cruz. Celeste, nada más subrayo una de las expresiones que nos han dado nuestros invitados. Los damnificados, nuestros compatriotas, nuestra gente, los afectados, no han tenido la empatía de las autoridades. Las autoridades no han sido empáticas. Si no han sido empáticas, quiere decir que, por el contrario, las autoridades han sido antipáticas y en esa antipatía han abandonado a nuestra gente a su suerte, pero además es algo muy grave. Han sido omisos en sus responsabilidades y quizás esa omisión pueda ser llevada ante los tribunales. ¿Por qué? Porque están muy divertidos y muy contentos organizándose para las elecciones, mientras la gente tiene frío, mientras la gente tiene hambre, mientras la gente vive con incertidumbre. Las autoridades no han sido empáticas, Celeste. Exactamente, maestro Jorge Santa Cruz. Yo, por el tiempo que tenemos, yo les pediría a cada uno de ustedes nos den un mensaje, qué es lo que quieren que se les escuche, y que sepan que estos micrófonos están abiertos para ustedes, que vamos a dar seguimiento, igual como lo hemos hecho con otras personas, en la medida que lo que nosotros podamos. Deben ustedes de articularse, que no, yo creo que todos vamos a estar viendo que no haya carne de cañón para ningún ente político, partidos políticos, para que realmente se vaya por lo que ellos tienen derecho, que es el derecho a que estén bien, a que se dé seguimiento y se resuelva esta circunstancia. Entre las muy diversas realidades, y ojalá y estén organizados todos ustedes con sus particularidades, pero con como reitero, el denominador común que hay. Adelante, si fueras tan amable, Juan Pablo Guerrero, darnos lo que quieras decir. Pues la exigencia principal de Damnificados Unidos por la Ciudad de México, que fue el nombre con el que acordamos tener nuestra organización, es que sea con recursos públicos con los que se financien las tareas de reconstrucción, reparación y reforzamiento de edificios. Es algo totalmente legítimo. La Constitución nos ampara el derecho a una vivienda digna y segura. Además, como lo hemos dicho en muchos otros comunicados de prensa y en nuestros documentos, si hubo dinero para rescatar a los bancos, mediante el FOBAPROA, si hubo dinero para rescatar a los ingenios azucareros,
Si hubo dinero para rescatar a carreteras o a otros sectores, pues debe haber dinero para rescatar al pueblo de México, a las personas que en este momento estamos en las calles. Es importante decir también que en nuestro encuentro de damnificados rechazamos de forma tajante la ley Mancera, la ley de reconstrucción que se debate en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. ¿Por qué? Porque legaliza los créditos y la redensificación. No es posible que antes del 19 de septiembre tuviéramos un techo donde dormir y después la respuesta es que ahora vamos a ser deudores, que después de tener un techo vamos a tener una deuda de 30 años. Yo apelo a la sensibilidad del auditorio. En el multifamiliar Tlalpan hay personas de la tercera edad que les quieren dar créditos por 20 años. Esa no es una respuesta eficaz, esa es parte del vacío de autoridad que nos obligó a organizarnos. Rechazamos la redensificación también. No es posible que se pretenda alterar la propiedad sin el consentimiento de los dueños legítimos, que somos nosotros los que vivimos ahí. ¿Cómo se llama el grupo? Discúlpame. Somos Damnificados Unidos de la Ciudad de México. Perfecto. Es la organización que estamos enarbolando. Esto es por parte de vecinos de multifamiliar Tlalpan. Gracias también. Y bueno, vamos con los vecinos de Villa Centroamericana en la delegación Tláhuac. A ver, adelante, vecinos de Villa Centroamericana, delegación Tláhuac. Gracias, Stephanie y Orquídea Ramírez. Muchas gracias. Bueno, nosotros nuestra petición es hacer un llamado a las autoridades una vez más, porque lo hemos hecho muchas veces. Estamos de acuerdo con las personas del multifamiliar, con la organización también, en que efectivamente no apoyamos la ley Mancera, estamos en contra de los créditos que están o que quieren o pretenden otorgarle a las personas damnificadas. Pedimos un llamado para que se revise y se hagan estudios realmente certeros del lugar en donde aún estamos, tenemos patrimonio. Entonces, solicito de la manera más atenta a todas las personas que se sumen a ayudarnos, a apoyarnos de corazón, para que los que tengan la manera de que se puedan enlazar con nosotros, para alzar la voz y hacer este movimiento mucho más grande, porque es una injusticia social que está sucediendo a muchas personas y es injusto que se nos cobre o que cobren una deuda así. Queridos amigos, ya estamos saliendo. Yo le agradezco enormemente a todos y cada uno de ustedes. Gracias por su confianza. Cuenten con nosotros. Aquí está para hacer una voz más, ¿no? Maestro Juan Nos quedamos nada más con una tarea, Celeste. En atención a que vinieron a nuestro programa, vamos a ir a cada uno de los lugares a hacer un reportaje en video, tratar de recuperar la radiografía que hay, y con eso nos quedamos, Celeste. Ya, gracias, maestro Jorge Santa Cruz. A ustedes, queridos amigos, sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha plural, se escucha diverso. Gracias, les quiero entrañablemente. Un beso tronado. Hasta mañana.
tal? Mi nombre es Irma Landa Vázquez. Como verán, soy damnificada de aquí, de Calzada del Hueso 713. Todo nuestro patrimonio se acabó con el terremoto. Necesitamos ayuda. Pedimos ayuda a todas las asociaciones para que no podamos volver a construir. El gobierno desafortunadamente no nos ayuda o no nos da un crédito que podamos pagar, que es algo ilógico que después de ser propietarios vayamos a pagar nuestro propio departamento. Necesitamos, por favor, que esto se difunda, que nos ayuden, así como nosotros estamos muchísimos aquí en Cuapa, ¿sí? Se acabó todo. Soy madre soltera de 2 jóvenes, están estudiando y trabajando. No quisiera que dejaran sus estudios, ¿sí?, para que continuaran con esto. Por favor, necesitamos su ayuda. Somos 40 familias que estamos afuera. Hemos dormido aquí atrás en el jardín, ¿sí?, en una carpa que nos han prestado. Nos traen ayuda, pero no podemos seguir así. Necesitamos, por favor, se los pedimos encarecidamente, que nos ayuden en todo esto. No tenemos el dinero para poder volver a construir y sobre todo no queremos que nos quiten nuestro predio. El gobierno, por favor, necesitamos su ayuda. Hola a todos, mi nombre es Arturo Landa Vázquez y vivíamos aquí en el número 713 sobre Calzada del Hueso en Villacuapa, en la delegación Tlalpan. Pues como podrán ver, nos quedamos sin casa, sin cosas, sin muebles y en 3 o 4 minutos nos quedamos absolutamente sin nada. Si todos nuestra comunidad que vivíamos aquí joven, si teníamos algún plan de seguir estudiando, de trabajar, de comprar un coche, una casa o cosas así, pues vamos a tener que hacer un esfuerzo muchísimo más grande, porque desafortunadamente pues esto era todo lo que, o afortunadamente esto era todo lo que teníamos. Como podemos ver, pues no aguantó el edificio y pues ahora tenemos que aprender a vivir con las cosas que tenemos y después de vivir aquí durante 21 años, en mi caso hay gente que vive aquí desde hace 30, 32 años, pues causa mucha tristeza y mucha impotencia poder observar el edificio y no poder hacer nada, ni siquiera entrar a comer o a dormir aquí al edificio. Y pues bueno, ¿qué les puedo yo decir? En esos 3 minutos, ese temblor logró llegar no solamente hasta el edificio, cimbró pues nuestra familia, todo nuestro núcleo familiar, no solamente de nosotros, de aquí del 713, sino de los 40 departamentos, locatarios, inclusive las personas indirectamente que están alrededor del edificio que también se vieron afectadas. Pues el temblor logró llegar hasta lo más profundo, no solamente lo material. Y todo esto nos va a atrasar muchísimo en todos los planes que teníamos. Quizás 2 años, 3 años, aún no lo sabemos. Y las cosas cada día se van complicando más. No es la misma confianza que tienes de llegar a tu casa, a llegar a la casa de otra persona y hacer cosas que a lo mejor pues tú no tenías que hacer en tu casa, ¿no? Desde dejar la cama extendida, o sea, no lavar un traste o cosas así.
y el hecho de saber que está ahí y que no puedes entrar es de verdad una cosa muy triste. Y bueno, pues esto es lo que quedó después del sismo del 19 de septiembre. Después de salir de casa y no poder regresar a ella, pues esto fue lo que quedó. Quisiera por favor pedir el apoyo de las asociaciones que están en Estados Unidos, que quieren mandar el apoyo, pues que por favor pongan atención y le echen un ojo a todo esto y ojalá pudieran apoyarnos. De verdad lo necesitamos. Desde el 19 de septiembre se acabó todo, absolutamente todo para nosotros, y cualquier ayuda es muy bien recibida.